Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que desean ver el video. Vamos a continuar con lo que es circuito serie paralelo. Esta es la clase número 5. En la clase 4 habíamos dejado en este esquema, donde tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna, con una tensión de 220 voltios, neutro, cable celeste, fase, cable marrón, y una lamparita o bombillo que para este ejercicio va a tener que tener un valor en resistencia de 22 ohms. Después calcularemos de cuántos vatios es. Cuando esta lamparita está encendida, vemos que por este circuito circula una intensidad de corriente. Recordemos previamente que la tensión es la fuerza que empuja a que esta intensidad de corriente o flujo de electrones circule por acá. Y la resistencia o la lamparita es el receptor que se opone al paso de la corriente generando un trabajo. En nuestro caso sería iluminación y calor. Siempre que hay una tensión aplicada a un circuito con un receptor eléctrico, se produce un trabajo eléctrico y circula una intensidad de corriente. Como tenemos el valor en resistencia de nuestro receptor o carga, podemos calcular el valor de esta intensidad con la siguiente fórmula de la ley de Ohm que ya vimos anteriormente. Intensidad de corriente será igual a tensión dividido resistencia. 220 voltios dividido 22 ohm nos dan un total de 10 amperes. Ahora sabemos que esta intensidad de corriente vale 10 amperes en cualquier parte del circuito porque es un circuito de una sola luminaria. Veamos de qué potencia es esa lámpara. La fórmula de potencia es tensión por intensidad de corriente, donde sería 220 voltios por los 10 amperes calculados anteriormente, nos dan 2200 vatios. Si tuviéramos una lámpara de 2200 vatios conectado a una fuente de 220 voltios, podríamos tener este circuito y medir con una pinza amperométrica los 10 amperes. Ahora vamos a hacer algunos cambios. Bien, antes de pasar a lo siguiente, vamos a decir que la potencia representa el trabajo realizado, o sea, cuántos amperes fueron consumidos en un voltaje o tensión determinada. Por eso la relación de potencia es tensión por intensidad o intensidad por tensión, porque depende de esos dos. Obviamente que la intensidad de corriente en nuestro caso va a depender del valor de la carga, porque nuestra tensión en Argentina va a ser constante. Pero por otro lado vamos a hacer algunos cambios. Vamos a dejar la tensión constante en 220 voltios, pero en el primer caso vamos a reducir el valor de resistencia. Y veamos qué sucede. Sigo utilizando la misma fórmula de acá arriba, la estoy utilizando aquí abajo. Solo que el único caso es que cambiamos el valor de resistencia a 2,2 ohm. Hemos reducido el valor. Y vemos que como resultado tenemos 100 amperes. En cuanto a la potencia, 220 voltios por 100 amperes nos daría un total de 22.000 vatios o 22 kilovatios. En este caso, al reducir el valor de resistencia, aumenta la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque al tener menos resistencia pasan más electrones, pasa más corriente. Entonces el trabajo es mayor. En el siguiente caso, en el número 2, vamos a aumentar el valor de la resistencia a 220 ohm. Seguimos usando la misma fórmula de recién, solo que nuestra resistencia ahora es 220 ohm. Ven que la tensión sigue siendo 220 voltios. Y nos da como resultado 1 ampere. En cuanto a la potencia, es exactamente lo mismo. Tensión por intensidad, 220 voltios por 1 ampere, 220 vatios. Quiere decir que aumentamos el valor de resistencia, disminuye la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque al ser una resistencia muy grande, deja pasar menos electrones, menos flujo de electrones, menos intensidad de corriente. Y al mismo tiempo la potencia o el trabajo queda reducido también. Entonces, la intensidad de corriente es inversamente proporcional
a la resistencia, porque si reducimos la resistencia, aumenta la intensidad, y si aumentamos la resistencia, disminuye la intensidad de corriente. Vamos a un tercer caso. En este caso vamos a dejar el valor de resistencia en 22 ohm, pero vamos a variar el valor de tensión. En el tercer caso, el tercer y el cuarto caso están en celeste. Vamos, caso tensión 22 voltios, reducimos el valor de tensión. Y usamos la misma fórmula de recién, solo que en vez de 220 ahora es 22 voltios dividido 22 ohm. Tenemos 1 ampere. En cuanto a la potencia, tensión por intensidad serían 22 voltios por 1 ampere igual a 22 vatios. Fíjense lo que sucede acá. Reducimos el valor de tensión. ¿Y qué pasó con la corriente? Se reduce, disminuye. Vamos al punto 4. La tensión es de 2200 voltios. Significa que aumentamos el valor de tensión. La resistencia sigue siendo 22 ohm. Pero aumentamos el valor de voltaje. Y nos da como resultado 100 amperes. En cuanto a la potencia, tensión por intensidad serían 2200 voltios por 100 amperes y serían 220.000 vatios. ¿Qué sucede? Aumentamos el valor de tensión, aumenta la intensidad de corriente. Entonces podemos decir que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión, porque si reducimos la tensión, disminuye la intensidad, y si aumentamos la tensión, aumenta la intensidad de corriente. De estos 4 ejemplos podemos enunciar la ley de Ohm, diciendo que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Y tendríamos una muy certera definición de la ley de Ohm. Vamos ahora a un circuito en serie. Quiere decir que ahora tenemos 2 elementos en serie. A partir de ahora vamos a usar símbolos de resistencia. En este circuito tengo una resistencia 1 de 2 ohm y una resistencia 2 de 4 ohm. Una tensión de 12 voltios alterna y vemos que circula el paso de corriente a través del circuito. Para esta intensidad de corriente, cualquiera que donde quieran medirlo, estas 2 resistencias se comportan como una sola. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de resistencia total, que en un circuito en serie es la suma directa. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2, igual a 2 ohm más 4 ohm igual a 6 ohm. O sea, para esta intensidad de corriente, estas 2 resistencias valen 6 ohm. Es la suma directa. Después vamos a calcular la intensidad de corriente como ya lo hemos hecho antes. Intensidad será igual a tensión dividido resistencia, en este caso total. 12 voltios dividido los 6 ohm calculados anteriormente. Y nos da un total de 2 amperes. Lo que va a pasar ahora, a partir de ahora, es que esta tensión de 12 voltios aplicado a este circuito resistivo en serie se va a dividir entre estas 2 resistencias dependiendo, y el valor de tensión que utilice cada resistencia va a depender del valor de la resistencia. Aquí está. La tensión de 12 voltios aplicada al circuito en serie se divide entre los elementos en serie, resistencia en este caso, proporcionalmente al valor de cada elemento en serie. Esta tensión o voltaje que usa cada elemento en serie para funcionar se llama caída de tensión y se puede calcular de la siguiente manera por ley de Ohm con el triángulo. Tensión en resistencia 1 o caída de tensión en resistencia 1 es igual a intensidad por resistencia 1.
caída de tensión en resistencia 2 es intensidad por resistencia 2. En ambos casos la intensidad vale 2 amperes, que es la única que hay en el circuito. Lo que cambia es el valor de resistencia. La primera es 2 ohm y la segunda es 4 ohm. Entonces vamos a tener 4 voltios de caída en la primera resistencia y 8 voltios de caída en la segunda. Y sabemos que está bien, porque si sumamos los 4 voltios de la primera más los 8 voltios de la segunda, vemos que son los 12 voltios con que alimentamos al circuito en serie. O sea que caen 4 voltios en la primera y caen 8 voltios en la segunda. La suma de las dos me tiene que dar sí o sí la tensión de alimentación. Y ahí es donde vemos la ley de Kirchhoff de las tensiones, que dice que la suma de las caídas de tensión en un circuito en serie debe ser igual a la tensión aplicada a dicho circuito. Finalmente vamos a calcular las potencias. Potencia total, que es el total teniendo en cuenta las dos resistencias, la potencia de la resistencia 1 y la potencia de la resistencia 2. Aunque sea una resistencia, lo mismo hace un trabajo eléctrico. La fórmula es tensión por intensidad, siempre, solo que en potencia 1 y potencia 2 vamos a usar las caídas de tensión. En la potencia total vamos a usar la tensión total. La intensidad de corriente va a ser la misma en todos los circuitos y vamos a tener que con esta fórmula tenemos 24 vatios como potencia total. La potencia de la resistencia 1 es de 8 vatios y la 2 es de 16, con 8 voltios por 2 amperes. Fíjense que si sumamos la potencia 1 más la potencia 2, veremos que es igual a la potencia total. Aquí está. Y ahora vamos a ver cómo medir la caída de tensión. Fíjense que con un voltímetro o una pinza amperométrica en función voltímetro, simplemente pongo las puntas, la pongo en función voltímetro y apoyo las puntas de prueba directamente en los bornes de la resistencia y ahí estoy midiendo los 4 voltios de la primera y los 8 voltios de la segunda. En cuanto a medir la intensidad de corriente, ya es diferente. Tendría que poner ese tester en amperímetro y cortar el cable y medir, no en los bornes de la resistencia, sino antes, entre medio o después. Pero sí o sí tengo que separar el cable, porque la corriente sale por aquí, entra por ahí, va por el cable, entra al tester o amperímetro, mide y por la punta negra cierra el circuito y sigue circulando corriente. Ya sea que decidan medir antes al medio de las dos resistencias o al final después, siempre van a tener que hacer un corte de cable. El amperímetro va en serie con el circuito al que estoy midiendo. Lo más fácil es usar una pinza amperométrica, que no tengo que cortar nada, simplemente abro la parte de arriba y mido. En este caso, siempre van a ser 2 amperes, ya sea con un amperímetro de tester o con una pinza amperómetra. Fíjense que he puesto la pinza en el mismo lugar que los amperímetros, solo que no tengo que cortar el cable. Simplemente tengo que hacer que pase por adentro de la pinza y directamente estaríamos midiendo. Es mucho más sencillo la pinza amperométrica. Vamos al circuito en paralelo. En el circuito en paralelo está compuesto por una tensión de 12 voltios, igual que la de recién, una resistencia de 2 ohm y la resistencia 2 de 4. Los mismos valores, solo que ahora conectados en paralelo. La intensidad de corriente sale por el cable de arriba, vamos a poner el marrón, llega al nodo A y se divide en 2 caminos. El que pasa por la resistencia 1, que da origen a la intensidad de corriente 1, y el que pasa por la resistencia 2, que da origen a la intensidad de corriente 2. En el punto B, la intensidad 1 con la intensidad 2 se juntan y volvemos a tener intensidad total como al principio. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de resistencia total, o sea, cuántos ohm tienen estas dos resistencias para esta intensidad total, o esta.
Resistencia total, una de las fórmulas es resistencia 1 por resistencia 2 dividido resistencia 1 más resistencia 2. 2 ohm por 4 ohm, 2 ohm más 4 ohm, 8 ohm dividido 6 ohm, 1,33 ohm. Otra fórmula es, cuando tenemos más de dos resistencias, utilizamos esta otra. Resistencia total es 1 dividido 1 dividido resistencia 1 más 1 dividido resistencia 2 más 1 dividido resistencia 3 más 1 dividido resistencia 4, 5, 6, todas las que tengamos. A continuación voy a realizar el mismo cálculo, pero con dos resistencias para que vean que da el mismo valor. Entonces puse 1 dividido resistencia 1 más 1 dividido resistencia 2. 1 dividido 2 ohm más 1 dividido 4. Esta parte de abajo me da 0,5 ohm más 0,25 ohm. Y nos queda finalmente 1 dividido 0,75 ohm. ¿Y cuánto nos da? 1,33 amperes. Lo mismo que en el caso anterior. Pero bueno, este modelo es para cuando hay más de dos resistencias. Cuando hay dos, les conviene hacer este, que es más sencillo. ¿Qué intensidades podemos calcular? La intensidad total, la que estaba antes de dividir o después cuando se juntan, la intensidad de la resistencia 1 y la intensidad de la resistencia 2. Por ley de Ohm, es tensión dividido R total, 12 voltios dividido 1,33 ohm me da 9,02 amperes. Este es el valor de intensidad total, antes de que se divida, o después cuando se junta. O sea, acá, el valor que puedo medir acá. Acá o aquí voy a medir 9 amperes. Ahora, estas otras las vamos a calcular ahora. Intensidad 1 es tensión dividido el valor de resistencia 1. 12 voltios dividido 2 ohms, 6 amperes. Intensidad 2 será la tensión dividido el valor de resistencia 2. Entonces será 12 voltios dividido 4 ohms igual a 3 amperes. Y otra fórmula de calcular la intensidad total sería sumar la intensidad 1 más la intensidad 2. 6 amperes más 3 amperes igual a los 9 amperes calculados anteriormente. Bueno, a continuación están calculadas las potencias. Potencia total es igual a intensidad, a tensión por intensidad total. Potencia 1 es tensión por intensidad 1. Entonces, potencia total es tensión por intensidad total. 12 voltios por 9 amperes. 108 vatios. Potencia 1 es tensión por intensidad 1. 12 voltios por 6 amperes, 72 vatios. Potencia 2 es tensión por intensidad 2. 12 voltios por 3 amperes, 36 vatios. Y otra forma de calcular la potencia total sería sumando potencia 1 más potencia 2. 72 vatios más 36 vatios, 108 vatios. Y acá tenemos que si sumamos, en este caso, la intensidad 1 más la intensidad 2, da origen a la ley de Kirchhoff. O sea, analizamos la ley de Kirchhoff de las corrientes. En un circuito en paralelo, la intensidad que entra es igual a la intensidad que sale. En un circuito en paralelo, la suma de las intensidades de corriente encontradas es igual a la intensidad de la corriente total. Como quieran. La tensión, si ustedes se fijan, estos 12 voltios se aplican mediante este cable y este cable al mismo tiempo a las dos resistencias. Y del lado de arriba también. O sea que acá no hay caídas de tensión. Acá siempre vamos a tener una tensión de 12 voltios en los extremos de todas las resistencias. Lo que cambia es la intensidad de corriente, que van a ser diferentes, como hemos calculado previamente aquí. Bien, otra variación que quiero explicar ahora es, si la potencia es igual a tensión por intensidad, podemos despejar la intensidad y sería intensidad de corriente, potencia dividido tensión. En el ejemplo nuestro, 108 vatios dividido los 12 voltios son 9 amperes, lo que habíamos calculado anteriormente. Bueno, tenemos 10 luminarias en paralelo de 100 vatios cada una. Calcular la potencia total. La potencia total podría ser la suma de las 10 luminarias o la potencia de luminaria multiplicado la cantidad de luminarias. 100 vatios por 10 luminarias, 1000 vatios. Ahora,
viendo esta fórmula de intensidad de corriente, podemos agarrar estos 1000 vatios, dividirlo por 220 voltios, ¿ves? Intensidad total sería potencia dividido tensión, 1000 vatios dividido 220 voltios, tenemos 4,54 amperes. A continuación vemos cómo medir la intensidad de corriente en el circuito en paralelo. Acá lo hemos hecho con diferentes amperímetros de tester. Ven que ahí dice hay que cortar el cable para aplicar las puntas. Acá mediríamos los 9 amperes, ya sea por el cable marrón, el de ida, o el de vuelta por el cable celeste. Y en este caso estaríamos midiendo la corriente individual de cada una. 6 amperes en la primera resistencia y 3 amperes en la segunda. Pero ven que siempre cortamos el cable para aplicar las puntas de prueba. Bueno, en este caso decidí ponerlo arriba y en este otro caso decidí medirlo abajo, pero pueden cambiar y es lo mismo. Y en la otra hoja vemos la aplicación de las pinzas amperométricas. En este caso hemos puesto pinzas amperométricas midiendo la misma tensión de recién y es más fácil porque no tendríamos que cortar el cable. Bueno, las funciones de un instrumento de medición, las más comunes son estas. Primer símbolo, voltaje en corriente alterna. Es la B corta con el símbolo de alterna al lado. Dice voltaje en alterna. Y en inglés puede decir ACV. Alterna Current Volts. Voltaje en corriente continua. Es el voltaje con el símbolo de continua, que es una línea con 3 puntitos abajo. Voltaje en continua. Y sería DCV, Direct Current Volts. Ampere en corriente alterna, ACA, Alterna Current Ampere, ampere en corriente continua, DCA, Direct Current Ampere, Ohm, ómetro, mide resistencia, HZ, Hertz, frecuencia, frecuencímetro, mide frecuencia, esto puede estar o no, diodo, el símbolo de diodo, medidor de diodo, eso para comprobar el funcionamiento de algún diodo, nosotros casi no lo usamos. Este sí, medidor de continuidad, ese lo usamos siempre. Este otro, medidor de temperatura, puede venir en grados centígrados o en grados Fahrenheit, y en algunos casos viene con un capacímetro, mide capacitores. Pero bueno, son opciones medias genéricas. El UT201 tiene menos funciones. Bueno, yo acá puse la foto del UT201 y fui mostrando una por una las funciones. Lo primero es la parte de arriba, la parte de la pinza, que es donde pasamos el cable para medir los amperes. Después tenemos un rango en amperes de corriente alterna, ven que tiene el simbolito de alterna al lado, o de 200 o hasta 400, lo mismo el de más abajo, es otro rango, o hasta 2 amperes o hasta 20 amperes. El medidor de diodos, que es el mismo que con el medidor de continuidad. El medidor de diodo y de continuidad, este último se selecciona presionando la tecla Select. Cuando presiona la tecla Select, selecciona lo que está en azul. Después tenemos el medidor de resistencia, el voltímetro de alterna, el voltímetro de continua y el apagado. A continuación, bueno, tenemos la tecla Select, que es para seleccionar lo que está en azul. La tecla Max, que me deja grabada la máxima variación de lo que estoy midiendo. Por ejemplo, si quiero medir el pico de amperes de un motor en el momento del arranque, presiono la función Max, le doy arranque al motor y queda grabado la máxima cantidad de amperes que consumió el motor en el momento del arranque. Y la tecla amarilla, Hold, es retención de datos o memoria. En cualquier momento de una lectura yo presiono Hold y queda grabada la memoria, momentáneamente hasta que yo vuelvo a apretar el botón, el dato de lectura. Y bueno, tenemos el display donde está toda la información que medimos, la clavija o punta de prueba roja, clavija o punta de prueba negra. Bueno, esto es lo más sencillo en pinza amperométrica que más o menos va a haber. Bueno, ya la clase que viene vamos a armar algunos circuitos para ir midiendo y bueno, les dejo una actividad de práctica de la ley de Ohm.
Nos vemos la clase que viene. Si les gustó, pongan un like, si no me llaman y lo mejoramos. Nos vemos la próxima clase y ya saben, cualquier duda me están consultando. Chau, chau.